Esta mañana en las entrevistas de Radio Nacional de España en Segovia tenemos a la investigadora etnográfica Esther Maganto, que acaba de publicar su último libro, Los danzantes de Enaguillas. Buenos días. Buenos días, Javier. Antes de entrar en el libro, ¿qué son unas enaguillas? Las enaguillas o las faldillas son las denominaciones que recibe una de las prendas que se mantienen en las danzas de palos, no solo en la provincia de Segovia, sino diseminadas por toda España. Pero ciertamente en Segovia hay diversas zonas geográficas o diversos pueblos, objeto del estudio de este libro, donde se va a usar más la denominación de enaguillas, casualmente los pueblos de la tierra de Pedraza, y faldillas vinculados a la tierra de Sepúlveda. ¿Era una prenda solo para danzar o tenía otras funciones en el mundo laboral de la época, en la agricultura? ¿Se usaba solo para bailar, para fiestas? En principio la enagua, si hacemos un seguimiento de la moda española desde el siglo XVII, es una prenda femenina, netamente femenina, y además una prenda envolvente del cuerpo de la mujer y que queda oculta bajo otras faldas. Sin embargo, en el mundo de la danza tradicional y en el contexto de las danzas masculinas, el enaguado es una prenda exterior que visibiliza pues, lo que es el cuerpo del hombre, vestido con una camisa blanca, debajo también con otro tipo de prendas como son los greguescos o luego ya denominados calzones, pero la faldilla da la diferenciación perfecta para cada localidad porque va a presentar múltiples variantes en colores, en tejidos, en estampaciones. Muy bien, ya después de conocer la prenda mucho mejor, vamos a hablar del libro que diría Umbral. En este caso se divide en dos partes. La primera es sobre la danza de palos. ¿De qué va esa primera parte? Cuando inicié la investigación vi que muchos de los grandes investigadores de la cultura tradicional española habían aportado las teorías sobre los orígenes. Las danzas de palos, porque todavía hay muchas dudas al respecto. Entonces, en la primera parte hice un análisis de recopilación, de crítica y de nuevas aportaciones a esos datos de los orígenes, porque hago una revisión desde el siglo XV, adentrándome en Europa, en Alemania, Países Bajos, todo el área de confluencia de Carlos I de España y V de Alemania, que casualmente es el que da un empaque tremendo a las danzas de palos a través de la festividad del Corpus Christi que se disemina por toda España. Era también un elemento importantísimo en la España de la Contrarreforma para llevar esas ideas del catolicismo a toda la población. Por eso la primera parte versa sobre el origen y la evolución de las danzas de palos hasta el siglo XXI y desde el siglo XV, y la segunda parte es una parte mucho más local. Sí, ¿por qué se ha centrado en esta segunda parte en 7 pueblos? ¿Son los que más representan o son los que se ha dedicado a estudiarlos? El enaguado ritual masculino solamente queda presente en 7 pueblos de la provincia de Segovia frente a los más de 30 pueblos que presentaban el siglo XX. De hecho, hemos dicho que es una prenda que está diseminada por toda España, pero había que hacerse la pregunta clave: ¿por qué en 7 pueblos? ¿Dónde están esos 7 pueblos? Pues vamos a darle ciertas respuestas. Tenemos 4. La primera, los 7 pueblos se aglutinan en un eje, en un trazado que converge en la cañada de la Vera de la Sierra, que es un eje de transhumancia español muy importante. Cuando suben todos los rebaños en el siglo XVIII a los agostaderos palentinos del verano y después bajan hasta las zonas de Extremadura en invierno, bueno, pues en todo ese eje podemos comprobar cómo en los extremos y cómo en el recorrido y trazado segoviano se mantienen las enaguas. Por otro lado, en estos 7 pueblos, que voy a detallar cuáles son, en la tierra de Pedraza tenemos Arcones, Gallegos, Orejana, Torreval de San Pedro y Valleruela de Pedraza. Y en la tierra de Sepúlveda, Castroserna de Abajo y San Pedro de Gaillos, están ligados todos a la cultura pastoril, lógicamente ubicados en este trazado, la cultura pastoril, y vinculados a la industria lanera que caracterizó a la economía española de los siglos XVII y XVIII y principalmente segoviana. Por otro lado, todos estos pueblos concentran en su calendario festivo una devoción mariana que se desarrolla a lo largo de 40 días, desde la Natividad de la Virgen, en el primer fin de semana de septiembre, hasta el 2 de octubre, cuando se celebra el Rosario o la octava de la Virgen del Rosario. Muy bien. Dice que los danzantes de enaguillas se extendieron prácticamente por muchos puntos de la geografía española. ¿Tiene alguna característica especial las enaguillas de esta zona segoviana o no?
Pues casualmente cada pueblo tiene una enagüilla muy específica. Dentro de que podemos hablar de una identidad comarcal o que engloba a estos pueblos porque todos usan el enaguado, pues cada pueblo se va a diferenciar específicamente por una decoración. Por ejemplo, San Pedro de Gaillos se distingue por sus enaguas floreadas o faldillas floreadas. Castro Serna de Abajo emplea unas faldillas abiertas al centro, que entronca con la moda sefardita, que estuvo presente pues en este territorio, y son grana y de terciopelo. Gallegos de la Sierra es el único pueblo que presenta unas enagüillas plisadas. Tienen todo un proceso de blanqueamiento y de planchado los días previos a la fiesta, y se desmarcan por esto. Y Arcones, Orejana y Orejana y Torreval de San Pedro tienen un enaguado más similar, blanco, que esta blancura emparenta claramente con el traje que se impuso en el Corpus del 16. Se exigía a los danzantes que fueran de blanco impoluto porque el significado es el de alabanza a Cristo. Muy bien, hemos hablado del libro y vamos a hablar de usted, de su trabajo en concreto. ¿Cuál es la metodología que ha utilizado y por qué se centró en este campo? La metodología que uso va más allá del trabajo etnográfico, porque me parece que el trabajo etnográfico meramente descriptivo limita otras oportunidades de conocimiento. Yo empleo un método que es el sociohistórico, para intentar dar explicaciones a razones de por qué determinados grupos sociales utilizan distintas prendas y por qué a lo largo del tiempo viaja, pues por ejemplo, desde el entorno femenino hasta el entorno masculino, como sería este de la enagua, que es tan sumamente, pues sugerente, ¿no? ¿Por qué me he centrado en este campo? Pues yo quería dar visibilidad a una temática que había estado oculta entre los grandes periodistas, folcloristas o investigadores, frente a otros iconos ampliamente mediatizados, como pueda ser en Segovia el caso de las alcaldesas de Zamarramala. Tenemos una riqueza dentro de este patrimonio cultural inmaterial que está presente en 30 pueblos, pero que estuvo presente en muchos más. Entonces, explicar el por qué y por qué se mantienen o por qué desde los años 80 se recuperan las danzas en estos pueblos significaba adentrarnos en una realidad mucho más importante de patrimonio cultural inmaterial que es necesario visibilizar y dar a conocer socialmente. Y vamos a terminar con la parte más prosaica. ¿Cómo ha podido financiar este trabajo? ¿Quién le ha apoyado? El apoyo vino directamente desde el Instituto de la Cultura Tradicional, creado por la Diputación provincial, en su convocatoria de las primeras becas de investigación. La verdad es que cuando yo vi los requisitos para esas becas, vi que mi perfil se acomodaba perfectamente a los requisitos, y gracias a esta beca pues he podido financiar el trabajo. El trabajo lo ha editado íntegramente Diputación, pero está distribuido en todas las librerías de Segovia y ya en buena parte de otras provincias de España, porque me escribe mucha gente que quiere adquirir el trabajo. Muy bien, pues se ha acabado el tiempo de entrevista. Esther Maganto, gracias por venir a Radio Nacional, que además es parte de su casa. Muchas gracias. Por supuesto, muchas gracias.